con nosotros el licenciado Juan Carlos Contreras Velázquez. Él es psicólogo clínico y además es psicoanalista y docente. Con él vamos a hablar acerca de cómo explorar esos factores psicológicos de los agresores, de las víctimas en el acoso escolar. Bienvenido. Gracias, Frida. Mira, este es un tema bien complejo porque en el ámbito educativo se supone que suceden circunstancias de acoso y violencia verbal, psicológica y física. Pero los estudiosos del tema han dado que lo que se da es una reproducción del sistema familiar disfuncional en el escenario educativo. Me explico mejor. El niño maltratado maltrata en el ámbito escolar. La víctima presenta características pasivo-agresivas, que es ese niño que contiene su ira, objeto de abuso, en el hogar, maltrato, y a la vez en el ámbito educativo, y después se reproduce con comportamiento explosivo. Entonces no hay que pensar que el bullying es simplemente una problemática escolar, es una extrapolación de una disfunción familiar en distintos ámbitos. Habría que comenzar por ahí un poco, ¿no? Claro, y ahora, empecemos por ahí, ¿no? Dime, Frida. El rol del padre, la madre, ¿qué factor cumple? ¿Qué tan importante es? Buena pregunta. Mira, ahí los estudios de gente interesada en el tema de esta época postmoderna señala que hay tres características, tres escenarios particulares. La primera es la declinación de la función paterna. En cristiano significa que la autoridad, los límites, las restricciones, el no, la disciplina, se ha venido diluyendo porque somos una generación que viene de una muy autoritaria a una muy flexible, entre comillas. No hay democracia en la familia, ni el papá puede ser el amigo de su hijo. El papá mantiene una relación cordial, amistosa con su hijo. Pero también hay los papás que se pasan al otro lado, los papás postmodernos, que son los papás amigos de sus hijos, los papás muy permisivos, que entonces entre la rigidez de una familia que hay y la flexibilidad sin normas, ese niño viene a ser el efecto de estos dos polos que en su combinación generan un sujeto que está a su suerte un poco entre los autoritarios en el colegio y los que dejan pasar y no se comprometen. Hay otra cosa importante, Frida, que el niño ahora tiene un problemita. Si tú te acordarás, yo ya soy un tipo viejo, de 40 años, cuando éramos jóvenes había referentes, ¿no? El tema católico, los ideales políticos, cambiar el mundo. Pero ahora, ¿cuál es el referente? Ni la religión, mucho menos la política, en un adolescente estoy hablando, se convierte en un sedimento para darle cierta limitación, cierto ámbito estructurado que requiere el adolescente. Por tanto, ¿cuál es el fenómeno? Se identifica con el fenómeno de grupo. Estos muchachos que acosan a uno. Pues es muy fácil plegarse a la mayoría. Ya no hay el niño que tiene criterio autónomo, dice, no, esto está mal, porque hay que pegarle a él. O en todo caso, no me parece justo que entre varios pegar uno solo a uno. Lo que antes había un poquito, ¿no? Una especie de norma, ahora simplemente optamos un papel pasivo frente al abuso, o de complicidad, o de involucramiento activo. Creo que es el efecto de la época, ¿no? Podría decir esto. Claro, y por ejemplo la posición ahora de desautorizar a los docentes, bueno, porque también hay docentes y docentes, Por ¿no? supuesto. Pero en la etapa en la que se encuentran los escolares, es una etapa donde estamos formando a ese ser, ¿no? Entonces, y va pasando por distintas etapas y de pronto surge el que hay que tener cuidado porque ese adolescente o ese niño ya va y se le desautoriza a esa imagen, a esa importancia que tiene el docente para amoldar, corregir Muy y cierto orientar, lo que dices. ¿no? Mire, eso sucede en el ámbito de la educación inicial, secundaria. Mira, yo vengo del ámbito universitario. El alumno es el cliente. Entonces hay una desvirtualización del rol del profesor que tenía cierta autoridad. Si a eso le sumas que de alguna manera la crisis de los límites que viene desde la familia, poco o nada podría hacer este docente. ¿Cuál sería la salida frente a este panorama un poco gris, ¿no? Creo que hay una palabra que la gente tiene que volver a retomar, así como la disciplina, que era una palabra gastada, que ahora se está volviendo, ¿no? Disciplina positiva, me imagino que la has escuchado. Se habla de coherencia. El docente respetable tiene que mantener un discurso
íntegro con lo que predica. Entonces no puede ser el mejor profesor ni el peor, pero al menos se ve que hay transparencia y no hay contradicción en lo que hace. De alguna manera, ¿no? En sus clases, en su trato con los alumnos, en un trato equitativo, justo. Entonces él puede tener la autoridad de exigir, por lo mismo que muestra solvencia. Pero ¿cómo puedo yo exigir si, digamos, en un colegio nacional que estoy atendiendo, el profesor reparte separatas en primaria, se pone a ver su periódico, su celular, y así se le pasa la hora? ¿Cómo le puedo exigir tareas, exigencia a ese menor que yo mismo me desautorizo? Entonces acá viene el tema, pues, Frida. El problema de la autoridad es un tema de la época, sí, pero también lo encarnamos, porque somos inconsistentes en nuestra palabra, en nuestro acto con los menores, sobre todo con los niños, pienso yo ahí. Entonces en ese ámbito suceden estos casos de bullying, que siempre ha existido, ¿no? Que ahora se ha formalizado conceptualmente, está más advertido, hay sistema de tutoría, ¿no? Pero igual, ¿no? No deja de ser un problema también psicológico en la raíz de las propias familias, ¿no? Pienso, la madre sobreprotectora o el padre muy autoritario, rígido, ¿no? Que también todavía existen, ¿eh? Están en mi distinción. Claro, fíjate cómo hablamos de extremos, ¿no? La madre que sobreprotege, el padre que sobreprotege, y por otro lado, el padre que es demasiado rígido, que el hijo no es capaz de decirle, papá, yo opino esto, porque tiene miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo los padres podríamos encontrar ese punto de equilibrio de tal manera, porque o un extremo o el otro igual lo va a dañar, ¿no? Igual le va a traer consecuencias, ya sean positivas o negativas. Pero ¿cómo encontrar ese punto de equilibrio? Porque también es bien cierto que no hay escuelas para padres que digan, bueno, usted va a ser algún día señora, mamá, señores, se van a casar, ya, ok, van a su escuela primero y luego tienen hijos, ¿no? No es así, ¿no? Existe esa denominación, ¿no? Que se hace en la escuela de padres. Pero volviendo a tu buena pregunta, ¿no? Creo que lo primero que tiene que hacer un papá es ser eminentemente receptivo con el niño. Cuando un adolescente quiere hablar con uno, tú si tienes hijos adolescentes, no te dice, siéntate papá, tengo un problema existencial. Te dice, oye, ¿qué haces? ¿En qué andas? ¿Qué ves? O sea, su forma es muy indirecta de comunicación. Cuando un niño pequeño quiere que le hablen de sexualidad, no te pregunta la concepción, te pregunta, ¿por qué la tía tiene barriguita? ¿De dónde salió ese chiquito? Si mi vecino era uno. O sea, las formas de acercamiento de un niño y un adolescente es de forma indirecta. Y a veces el adulto no pesca y obviamente dice, ¿qué estás viendo? Acá el noticiero. No le interesa qué está viendo, es un puente para conversar. Y siento que los papás no están muy advertidos de los puentes, estos artificios comunicacionales que los niños y los adolescentes, a pesar de la época, tienen sus momentos. Desaprovechamos esa oportunidad fría. Y lo segundo, que cuando ellos se tornan, digamos, quieren hablar, ¿qué hacemos los adultos? Déjame, yo te voy a contar. Cuando yo tenía tu edad y tu abuela, pues, búscate tu psicólogo, ¿no? Que te escuche. Tu hijo no es tu psiquiatra. Puedes compartir una experiencia de tu infancia, por supuesto que le va a interesar, pero no es el receptáculo de tus problemas. Entonces el niño no conecta. Y cuando hablo, más se pone a hablar él, no se siente escuchado. Ese es el gran problema. Esta es la soledad subjetiva de los niños ahora. Porque los medios virtuales te distraen, te apagan un poco, te encienden también, hiperactivos. Pero no hay ese vínculo afectivo que solo un ser humano te puede brindar. La calidez, ¿no? El afecto en la palabra del papá que escucha. Mira, hay un ejemplo muy bonito. Dice, el típico papá con el celular. Y el niño dice, papá, ¿me puedes mirar? No le dice, papá, escúchame, papá, te estoy hablando. Papá, ¿me puedes mirar? O sea, se ha perdido hasta el contacto visual. Que solo es, pásame la cuchara, haz esto, tus tareas. Y un gracias, ¿no? Entonces, esas cosas que eran de lo cotidiano, de nuestra generación, ahora es una cosa, digamos, excepcional a la norma. Entonces pienso que si esas cosas se dieran en el hogar, no se reproduciría eso en el ámbito escolar. Pienso que por ahí va, bueno, es todo caso mi presunción profesional, ¿no? Hay gente que puede discrepar conmigo, ¿no? Que es un problema educativo del sistema, ¿no? Es un problema familiar. Lo que hace el colegio es reproducir lo que hay ahí. El profesor, tú eres docente, no es la mamá del niño, no tiene esa función, pero los papás parece que entregan a sus hijos al colegio de lo que ellos no pueden hacer o lo que no
están dispuestos a entregar tiempo, escucha, dedicación. Creo también, Frida, que es el problema de esta sociedad postcapitalista, ¿no? Porque los papás no tienen tiempo, porque se la pasan trabajando para la casa del tercer piso, para pagar la cuota del 4x4, o para el viaje al Caribe o al Cusco. Ese es el tema, que su foco de atención no es su hijo, ¿no? Y ellos dicen, bueno, estoy pagando una muy buena escuela y ahí que se encarguen de todo. Pero en realidad no es solo la escuela, ¿no? Sino es esa corresponsabilidad. Correcto. Que voy a tener, ya tengo hijos, ok, es una buena escuela, pero también una buena familia, ¿no? Donde yo le dé esos espacios que pueda incluso contarnos y decir, me da ganas de pegar al amigo, ¿no? Y preguntarle, oye, ¿por qué? ¿Qué te invita a hacer eso? Correcto. A ver, vamos descubriendo. Pero ya no hay esos espacios de conversar. Recuerdo mucho que antes veíamos televisión toda la familia, una película Claro, todos juntos. los domingos por la noche. Claro, ahora cada niño tiene televisor en su cuarto o lo ve desde su tablet. Su celular. Y se perdió ese espacio, esa herencia paternal, maternal, que va perdiéndose y uno va creciendo, van creciendo. Yo pienso que con mucha pobreza de esa herencia, ¿no? Frida, aunque dé pena, esa época ya no va a volver. Lo que sí hay que estar advertido es que hay que buscar nuevas formas de conexión con los hijos. Lo que tú dices, yo lo he vivido, ¿no? Los domingos, la Bermuda, eran 4 canales. La gente dirá que viejo este psicólogo. Y esperamos al domingo para ver la serie todos en familia. Lastimosamente, eso no va a volver. Entonces uno dirá, pero qué pesimista el doctor. ¿Qué habría que hacer en este momento? Encontrar los espacios nuevos donde hay que conectarse con los hijos. Claro, por ejemplo, decían bicicletear con los Bien. hijos, ir al cine o juntos a ver la película, qué sé yo, ¿no? Ahora tú ves papás divorciados en los parques con bebés o con niños pequeños. Antes en mi época eso era impensable. Dice, este señor con su saco, creo que está con el niño un rato, ¿no? Padre separado probablemente. Entonces ahí tiene algo que en mi época era impensable. Por el machismo, por lo tradicional. O sea, hay una mayor garantía y oportunidad de acercamiento que el adulto puede, digamos, hacer lo que en otra época no lo podría hacer. Yo pienso que por ahí va el asunto, Frida, Por ahí va. Finalmente, ¿qué mensajes nos darías a las familias para de alguna manera prevenir esta situación tanto de ser víctima o ser el agresor, ¿no? El tema fundamental es la comunicación, como muy bien nos dices. Si hay silencio, complicidad, es porque no hay receptividad en el hogar. Porque los niños finalmente cuentan las cosas, siempre, casi siempre. Tú que eres profesora, ¿no? Entonces, ¿cómo yo genero ese ámbito de comunicación? Para terminar, prestando un oído atento y ser empático con lo que intenta comunicar bajo un pretexto cualquiera, como decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? ¿En qué andas? Pienso que el papá tiene que estar más advertido más que nunca de las pequeñas oportunidades que los hijos buscan para conectarse con nosotros. Bien, muchísimas gracias, queridos amigos. Nosotros estamos muy contentos de haber tenido acá a nuestro psicoanalista que ha estado pues dándonos estas pautas para que nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestra sociedad mejore. Nosotros nos vamos con 5 estrategias para prevenir el bullying. El 2 de mayo se celebró el Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar. Por ello, hemos preparado un listado de 5 estrategias para ayudar a prevenir el bullying. 1. Educación y concienciación. Fomenta la educación sobre el respeto, la empatía y la diversidad desde una edad temprana. Anima a los niños a comprender las emociones de los demás y a ser amables. 2. Fomentar un ambiente positivo y seguro. Crea un ambiente escolar, comunitario, inclusivo y positivo, donde todos se sientan valorados y respetados. 3. Supervisión e intervención activa. Los adultos deben estar atentos a las señales de bullying, como cambios de comportamiento, evitar ciertos lugares o cambios en el rendimiento académico. 4. Promover la empatía y las habilidades sociales. Enseña a los niños habilidades sociales como resolver conflictos de manera positiva y comunicarse efectivamente. 5.
formar alianzas entre padres, maestros y comunidad. Fomentar la colaboración entre padres, maestros y la comunidad para abordar el bullying de manera integral. Espero puedan fomentar el cuidado de los más pequeños del hogar con estos consejos. Para más información, síganos en nuestras redes sociales BHTV y Miss Frida en la TV. Muchas gracias por esas recomendaciones. Ahora nos vamos a una pausa comercial y volvemos.